Bienvenidos a esta clase número 11, sí, creo que 11. En este caso, bueno, en el presencial empezamos a trabajar circuitos con transitores. Vamos a empezar a ver lo que sería la electrónica, analógica y la discreta. No vamos a trabajar en esta parte con un controlador. Vamos a ver y vamos a combinar el uso de transitores, MOSFET, eh, integrados, circuitos como los timers. Va a trabajar con puentes, con transitores reguladores, eh, y también, de ser posible, que o sea, tiene su complicación, pero bueno, son bastante efectivos, son los integrados lógicos. También podemos hacer uso de los DIP, ¿sí? Son componentes que vienen bien para trabajar automatización sin necesidad de un microcontrolador. Eh, Paso acá, vamos a ver, digamos, el menú que tenemos acá para trabajar, ¿no? Eh, en este menú, o sea, un propósito que vamos a buscar tener es, primero, dominar no solamente el funcionamiento físico, o sea, su funcionamiento eléctrico también, eh, de los transistores bipolares, ¿no? Eh, las siglas de este tipo de transitor eh, lo van a conseguir como BJ, BJT, que viene, está ingresando alguien, está acá Ariel. Bueno, este tipo de transitores que está, la gusto, ¿ven? Estos transitores, que son los BJT, o sea, los NP, NPN y los PNP. Estuvimos viendo dos, ¿no? En clases. La característica que tienen, bueno, son transitores bipolares, tienen una estructura, ¿sí? Tiene un emisor, una base y un conmutador, que son las patitas. Van variando si es NPM o PNP. Eh, mira, se inventó hace un montón, se crearon, o sea, hace un montón se están creando, están evolucionando. Mira, el primer laboratorio que lo creó creo que fue el Graham Bell, ¿sí? Entonces se empieza a ver en la universidad y todo, pero se ve la historia del transitor. Pero tiene eso, sí, son bastante antiguos, pero han ido evolucionando. El tema bipolar, o sea, lo que indica el tema bipolar de este tipo de componente es que, bueno, son portadores de electrones, o sea, que tienen carga negativa, y también portadores de huecos, o sea, que indican la carga positiva. Por ejemplo, los NPM, ¿sí? Tienen tres capas. La capa, como le comenté recién, colector, base, emisor, ¿no? El colector es una capa que está fuertemente dopada. La base, en este caso, es una capa muy delgada, y el emisor, bueno, también frecuentemente tiene niveles de dopaje. Una clave, ¿no?, que tiene este tipo de dispositivo es que son bastante delgados, ¿sí? La base. Eh, yo le hacía el ejemplo la clase pasada, que hay como estructura, es como un caudal, es un caudal que es como si fuera un caudal de corriente, en este caso, que transita en una dirección. Y con este transitor uno puede controlar ese paso, ¿no? Y ese paso no se controla con una llave cualquiera, sino con corriente que se empuja. O sea, que se empuja. Entonces, este tipo de transitores
Para activarse necesita un voltaje de 0,7 en adelante. 0,6 está apagada, pero 0,7 en adelante como que se activa. Es como un impulso eléctrico que se activa y que va. O sea, son bastante delgados, ¿no? Sus patitas, eso es lo que son lo que garantiza ese funcionamiento, ¿no? No necesita recombinarse con otros. Y bueno, fácilmente son capturados por el campo eléctrico. Además, tenemos, hay unos que están los transitados y los polarizados, hay unos que son chiquititos, chiquititos con base de plástico que no necesitan disipador, pero no admiten cargas de corriente eléctrica muy alta. Después están los que tienen una chapa de aluminio, que son un poquito más grandes, se la bancan, pero necesitan un disipador, ¿sí? Porque hay un paso de energía que va a pasar por ahí, por uno de sus receptores, que va a generar calor. Necesita un disipador. Por lo general, cuando vemos un transitor, está pegado a un disipador de calor. Bueno, hay algo que vamos a ver qué más. Voy a ver si hay algo más que podemos. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de estos. No me detuve en esto disipador, pero ahora me detengo a hablar de cada uno de estos. Después está el MOSFET, sí, que es una potencia. Sí, tenemos dos tipos, ¿sí? Poseo de dos tipos, el 44 y el 40, el 540. Eh, Hay un canal, ¿sí? Que es un interruptor bajo, que se puede utilizar para bombas de agua, etcétera. Bueno, están los timers, ¿sí? Tengo un timer, es un integrado. Y bueno, vamos a empezar con los transitores, ¿no? Vamos a ver con los bipolares. NPM 222. No tengo uno a la mano. eh, no tengo uno a la mano, el 222. Pero lo que podemos hacer, sí, NPM, NP, NPN 222. Le voy a mostrar, que le voy a mostrar ahora es una base esencialmente plástica. Y bueno, no admite tanta calor, ¿viste? No admite tanto voltaje, hay que tener cuidado, ¿viste? No se usa, dice José, ¿todo bien? No se usa con disipador. Podemos ver el datasheet de ¿no? Se utiliza para equipos de música, mucho. Eh, para que tengan idea, vamos a ver con las tensiones que trabaja. Eh, PNP, S2N222. Para que tengan una idea de trabaja, ¿no? A nivel de voltajes de 60 a 75. Este es el de plástico, ¿no? Que tiene base plástica. El colector, sí, siempre se va a indicar con la letra C. Soporta hasta 800 miliamperes. Acá lo que destruiría algo sería el amperaje, ¿no? No tanto el voltaje. Después tenemos la base, ¿sí? La base que aguanta 500 watts, que es donde indica la potencia. Y tenemos el emisor, ¿sí? Que, bueno, trabaja con voltaje de 250 a 300, o sea, de mínima, no tiene un máximo. O sea, y, bueno, trabaja con una velocidad de Hertz, importante. Eh, Esto se utiliza mucho en equipos de música, pedaleras, etc.
Ahora, em, entonces, la diferencia entre uno y otro, en este caso NPM a PNP, es la inversión de sus terminales, en este caso. La inversión de sus terminales. Bueno, con respecto, hay algo que tiene, ¿no? Que son las tres regiones, tiene tres regiones de operación. Hay una región de corte, una región activa y una región de saturación, ¿sí? Donde se trabaja. Hay un cuadro, o sea, después un material que le voy a facilitar, o que le voy a facilitar y le voy a pasar como una captura. A ver, le voy a pasar una captura para que esté acá, fórmula de cálculo. Se lo voy a pasar acá. Voy a salir de acá y como siempre voy a agregar algo que, bueno, que creo que va a aportar acá. Hay tres regiones, la región de operación, tenemos una región activa, o sea, una región de corte, que tiene un voltaje de entrada, o sea, que tiene una condición de entrada de 0,6, ¿sí? Que tendiendo a 0, 0,6 o 0,7, ¿sí? Cuando se satura es que activa el sistema. Cuando está 0,6 está ahí contenido, se activa. Entonces, la activación, la región de activación, que es la que necesita el emisor para que empiece el caudal, ¿no? Tiene un rango de 1,5 volt que va a pasar por ahí. Entonces, donde se da esa amplificación lineal. Entonces, la saturación es cuando supera eso, que es igual, mayor o igual a 0,7 volt. Bueno, se inicia el recorrido. Es un interruptor de cerrado, ¿no? Cierra una compuerta o abre una compuerta para que inicie el flujo o viceversa, ¿no? También se da eh, NPN y PNP. La diferencia entre este tipo de componentes es que se invierte lo que sería la región de corte y la región de saturación. O sea, se invierte en un caso puede ser que sea cerrado, sea el primero, y el otro sea abierto. Se utilizan para combinar eso en un circuito. Eh, por ejemplo, la corriente eh, de entrada, ¿no? A ver, la corriente de entrada. O digamos el umbral, tenemos el BB, es el umbral de conducción, ¿sí? Y después está el umbral de la corriente, ¿sí? El umbral de la corriente. Eh, otra cosa más sobre esto, ¿sí? Voy a pasar acá, ¿no? El NPM tiene una conducción base cuando el emisor, o sea, va más allá de los 0,6, 0,7, eso uno lo mide, es 0,7. Y el PNP es lo contrario, ¿sí? A ver, ahí le comenté las tres regiones, que se las puse más adelante. Hay unas fórmulas de cálculo, la fórmula del colector y la resistencia del colector. Eh, para calcular, ¿no? Para calcular la región del colector o la corriente del colector. RC la vamos a ver, ¿no? En la fórmula. Eh, para calcular digamos, la limitadora del LED, en este caso, tenemos que tomar en cuenta
Ahí está, aquí ingresando a alguien. Creo que lo tengo acá más arriba. Hay una imagen. Bueno, ahí está. Esa es la imagen que tengo. Creo que tengo otra imagen. Mira, hay tres cálculos importantes, que es el cálculo de la corriente, el cálculo del umbral de la saturación y el umbral de la base. Tres. RC, IB y RB. En el caso de RC, sí que la corriente del colector, el tipo de transistor NPM, el NPM, su umbral va de 100 a 300 volts, ¿sí? Igual se utiliza un tipo de 220. Hay una resistencia a la carga, ¿sí? Se identifica con RC, la resistencia que ofrece el colector. Esa resistencia, ¿sí? Una resistencia de 280 ohmios más o menos, y se suele usar de 280 a 300 ohmios, ¿sí? O 330, pues no sé, una resistencia de 300, sino de 330. La vemos ahí. En este caso, hay una saturación, la saturación la vamos a ver con las siglas IB, ¿sí? Que es hasta donde se puede sobreexcitar 5 veces, hasta 5 veces más de su capacidad. La resistencia de la base, que se activa en el umbral de los 0,7 volts, ahí se activa. Y bueno, los miliamperajes, bueno, es bueno utilizar, dependiendo si vamos a utilizar un diodo o algo. Las resistencias que se utilizan para combinarla con un diodo son de resistencia de 4,7, de 1 kilo. Es importante utilizar la resistencia, depende del componente a usar. Eh, bueno, más que todo por el caudal, ¿no? Que pasa y evitar alguna, alguna falla. Eh, Acá está un circuito, ¿no? Que con ley potenciómetro. Mm, Quizá tenemos que hacer alguno con LED, ¿sí? Alguno con LED. En este caso, bueno, el que hicimos, el que hicimos fue algo así. Voy a ponerlo. Hicimos algo así, donde está el colector, la base y el emisor. El colector, en este caso, digamos que absorbe no es que se robe directamente corriente negativa, en este caso el emisor en trabaja con una salida positiva, es una entrada positiva en la letra E. Si utilizamos el otro, el PNP, van a ver que está invertido en este caso, ¿sí? La base sigue siendo la misma, pero está invertida. Haría lo mismo, pero si no haría lo mismo, haría exactamente lo contrario en esto. Bueno, sigo acá. Ahí están las tres regiones de corte, la región corte, la activa y la saturación. Y bueno, ahí están las fórmulas de cálculo clave que están. Entonces, los diagramas de conexión, podemos ver un potenciómetro, ¿sí? Eh, el potenciómetro, una resistencia para proteger en este caso LED. Este es un diagrama con un LED de 330.
Ahora lo podríamos hacer. ¿A qué? Sí. Bueno, en este circuito, no, básicamente se haría de esta manera. Uno podría agarrar y sacar, por ejemplo, yo saco, podría agarrar, utilizar una resistencia, una resistencia, ahí está, utilizamos una resistencia de 330 ohms, 330, para trabajar con un LED. ¿Sí? Em, si vemos acá, a ver, ahí está, el transistor, el PNP, vamos a trabajar de esta manera, le va a conectar el potenciómetro. Si borro esto, se borra toda la conexión. A ver, voy a trabajar acá. No, voy a hacer una nueva. Voy a hacer, mejor hago uno nuevo y aparte. Puedo trabajar con una resistencia acá. Este, trabajo con un potenciómetro. Trabajo con un LED y un, eh, uno de estos. Entonces, en el diagrama propuesto, vamos a agarrar, ¿no? Vamos a trabajar con una corriente de 5 volts. 9 es mucho. 9 sería mucho. En este caso podemos agarrar, hacemos así. La cantidad de baterías, podemos utilizar dos, serían tres, cuatro, ¿no? Cuatro. Con cuatro, acá tendríamos el voltaje que necesitamos. Eh, la base, en este caso, la base, sí, la base, la base, a ver, la base, el anodo, en este caso sería la parte positiva, el cátodo, el anodo es la parte, el anodo es la parte positiva y el cátodo la parte negativa. Vamos a colocar en el cátodo la resistencia, a colocar la resistencia del cátodo. Eh, vamos a, para proteger el LED, vamos a colocar, en este caso, para menguar el paso de la energía eléctrica, vamos a trabajar en esta terminal, vamos a colocar la línea roja, vamos a trabajar con la base, ¿sí? La base con el Whipper, ¿sí? Y lo va a tomar el colector. Vamos a dar otro color. Vamos a dar una línea verde a este. El emisor va a ir conectado, ¿sí? Como una línea roja
a, al LED. Vamos a hacer acá, así, vamos a hacer acá en el prolijo. Vamos a colocar en la línea roja. Sí. El emisor. Esta terminal va a la base. Vamos a dar otra línea, la línea azul, para identificarla. Ese terminal va a la base. Ese terminal va a la base. Y en este caso iría así. Ahora, vamos a cerrar el circuito acá. Lo podemos mandar al emisor. Acá. Lo vamos a mandar al emisor. Le vamos a dar otro color violeta. Acá no, hemos cortado el circuito. Pasa que estoy simulando dos. Simulando dos y no me va a dar. Vamos a ver. Acá tendría que hacer algo distinto, porque está en pasivo. eh, está en pasivo. Ah, no, acá todo. Y lo que podemos hacer es, yo voy a ver si lo puedo copiar esto. Si puedo copiar esto o hacerlo en otra pantalla. A ver si lo podemos hacer en otra pantalla. Vamos a iniciar. No, no me da acá porque se está ejecutando ¿no? No me va a dar. Por ahí lo que puedo hacer es hacerlo en otra pantalla. Otra pantalla que vamos a hacer. Vamos a ver Tinkercad. Hago un Tinkercad nuevo y lo hago acá. Vamos a hacerlo acá. Circuitos. Circuito nuevo. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esta pila. Vamos a trabajar con este es el colector emisor. Vamos a trabajar con un LED, un potenciómetro, un LED, eh, cuatro pilas. Sí, podemos trabajar cuatro pilas, así tenemos los cinco. Eh, el NPN, ya tenemos el transistor. Y en este caso, que nos falta? La resistencia. La resistencia. ¿Sí? Resistencia. Ahí está, pero. Bueno, acá, bueno, la resistencia puede ir en cualquiera de los dos, ¿sí? Va a resistir el paso de una corriente, 130 ohms. Vamos a ver, en este esquema vamos a trabajar, la corriente positiva va a alimentar la base del transistor. Vamos a hacer positiva, alimenta base de este transistor. Hacemos así, la base. La base y le damos color rojo. Alimenta la base. Esa base, a su vez, se va a conectar a las terminales del potenciómetro.
de acá a una de las terminales del potenciómetro se va a conectar a la primera base, a la primera terminal del potenciómetro, que sería la entrada. ¿Ok? Esa, esa entrada, ¿sí? Después vamos a llevar, ¿sí? La terminal, digamos, la terminal 2 la vamos a conectar a la parte positiva, ¿sí? A la parte positiva del LED, parte positiva que será nada. Vamos a voltearlo acá, para que sea más fácil. Parte positiva era nada. Pero lo que podemos hacer en este caso es conectarla con la resistencia. ¿Sí? No, no va a haber problema en el lugar. La nada. Ahí está. Tenemos la primera parte. Luego tenemos el colector. El colector del transitor se va a conectar con el Wiper. eh, Vamos a hacer así. Vamos a darle un color distinto con el Wiper. Vamos a darle un color distinto. Vamos a darle que sea un color amarillo. Luego, para ir completando, eh, este transitor, ¿sí? A ver qué me falta. Vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a ver acá. Este lo podemos bajar porque está medio incómodo acá, ¿no? Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a poner de otra manera. Sí, vamos a ponerlo de otra manera porque está medio incómodo el cableado. No, prolijo. Ok. La parte negativa, sí, la negativa. Mm, Para poder cerrar acá, necesitaríamos que también el emisor, el emisor esté conectado a la resistencia. Podemos conectar a la resistencia, el emisor. Le ponemos otro colorcito. Conectar a la resistencia. A ver, también en este caso necesitaríamos, para que haya el paso de la corriente, tenemos el emisor y ese emisor va directamente conectado a la luz. Ahí estaría. Ahí estaría. Acá, si yo simulo, vamos a ver que no hay un paso de la corriente. A ver, yo simulo y no hay un paso de la corriente. Y el paso de la corriente no se está dando. A ver, no se está dando. No se está dando. Capaz que la resistencia es muy alta. No se está dando el paso de la corriente. Ahora lo vamos a ver. Ahí está, espera, espera. Ahora lo voy a. Gato vomitando por todos lados.
Y si lo voy a poner con 9 volt. Sí, voy a ponerlo con 9 volt, a ver si positivo, negativo. 9 volt. Voy a probar, a ver si está bien acá. Vamos a probar así directamente. Voy a agarrar este, lo coloco directamente en la terminal. Sí, un momentito, pero lo coloco directamente en la terminal, a ver si anda. Voy a cortar este y voy a cortar este. Eh, no están dando. Voy a cortar acá. Vamos a invertir. Capaz que sea más estricto con el tema de polaridad. Voy a cortar acá, ¿sí? Voy a cortar este y voy a mandar acá. Vamos a ver si lo que está pasando es eso. Ok, sí, era eso. Era eso. Acá no admite la, la polaridad invertida. En este caso, tengo que respetar la polaridad acá. Así que eh, lo mandamos para acá y este lo mandamos para acá. Este lo mandamos por ahí está. No me permite invertir polaridad. Polaridad. Ahí está. A ver, vamos a probar. Tenía que probarlo porque si no, no. Ahí está. No me permite ya invertir polaridad. Bueno, ahora que ya sé que no me permite invertir polaridad, en este caso, sigo con el esquema. El emisor va al positivo del LED. El emisor lo mandamos al positivo del LED. ¿Sí? El emisor lo mandamos para acá, al positivo. ¿Sí? El emisor al positivo del LED. Este mismo emisor, después el, la terminal 2 del potenciómetro iría también al positivo. ¿Sí? Acá está quedándome desprolijo. A ver, bueno, acá se da. ¿Sí? Se está dando la intensidad. eh, Quizás por la resistencia que está pasando sea así. Me faltaría, porque hasta ahora es un paso directo, ¿no? Sería un paso directo. Tendríamos que agarrar y del transitor tendríamos que conectarlo a... tenemos el colector al Whisper. Tenemos la base a la terminal 1, tenemos el emisor al positivo del LED, la terminal 2 al positivo del LED. Ah, está bien este circuito. Por ahí, lo que pueda variar, ¿no? Dependiendo de esto, no se ve el cambio en la intensidad. Por ahí se podría ver mejor eh, el potenciómetro en otro lugar. Un segundito, ¿eh?
Bueno, ahí sería la función, ahí quedó muy prolijo porque tuve que ver el tema de la polaridad, pues no me permitía hacer otra cosa. Bueno, seguimos acá, sí, para no, pues justo quería mostrar algo ahí. em, Seguimos acá. ¿Qué pasa cuando queremos conectarlo a un motor DC como el que estamos mirando hace rato, en el primero, pero en este caso, en este esquema aparece 12 voltios, vamos a estar trabajando con 9. Eh, era este, permiso, que muestro, voy a borrar todo esto. Borro todo este, sí, lo muestro ahí y borro este. El que estoy mostrando ahí, bueno, el emisor va a cargar al lado positivo del motor, el colector va a la carga y al negativo, la base, sí, que es para conducir. Y bueno, este lo que hace es activar la señal directamente. Si lo ejecuto para que vea el motor, yo ejecuto acá. Este tiene un activador, ¿no? Que es un fotorresistor, que en este caso fíjense que funciona como un interruptor entre la base y el positivo de la alimentación. Entonces este fotorresistor, lo que hace este fotorresistor, permiso, lo voy a poner acá para poder verlo. Lo que hace este fotorresistor es que si se activa más rápido va a dar. Sí, que este fue un experimento que hicimos el experimento que hicimos en clase. Eh, a ver, las aplicaciones que se pueden usar. Podemos utilizar la activación con un parlante, ¿sí? Con un parlante que ahora lo vamos a hacer, o con un sensor PIR, vamos a hacer con el parlante, ¿no? Con un parlante, cómo tendría que estar conectada, ¿no? Hay, hay todo un tema para hacerlo, pero sí, hay una conexión para hacer con un buzzer, ¿no? Con un buzzer que indique que suene cuando se va a activar, ¿no? Que pasa esa corriente, bueno, va directamente a activarlo. Activar. Disculpen un segundito, nada más, un segundo.
Bueno, ahí está, sigo. Disculpen el, el lapso. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos módulos láser, fotodiodo, etcétera. Pero una forma en la cual se podría trabajar sobre esto, ¿no? Teníamos este caso, este fotorresistor sería el actuador para que, bueno, ande todo este sistema. Podemos ver que lo que podemos hacer es que esta señal, este fotorresistor, active otro actuador. O sea, que active un parlante, por ejemplo. Puede activar un parlante, puede activar un láser, puede ser varias cosas. O un sensor de movimiento que active esto. Hay dos formas que podríamos hacerlo, ¿no? Una variante A y una variante B. Vamos con la variante A de cómo podríamos hacer con un parlantito. Vamos a ver buzzer, un zumbador. El zumbador tiene dos polaridades, ¿no? La variante uno podemos utilizar, eh, lo podemos conectar en paralelo con el motor. Esta es la variante uno. Lo podemos conectar en paralelo con el motor y ¿qué va a suceder? Bueno, va a estar ahí. Se activa. Le falta potencia porque, bueno, la potencia se reduce con eso. Esa es una variante. ¿Ok? La otra variante eh, es positivo con, con la alimentación. Vamos a ponerlo así, positivo con la alimentación. Vamos a ver si esto es una variante. Eh, Positivo con la alimentación. Y el negativo con el emisor, ¿sí? Con el mismo emisor del motor. Este sería negativo con el emisor. El emisor, acá está. El negativo con el emisor. Esta sería una variante. Y es una variante que le da más potencia. Y una variante con más potencia. Y acá va hasta el final. Ahora, ¿qué pasa con esta variante? Esta variante, eh, por ahí, por ahí requiera, es una variante que como que tiene más potencia y por ahí necesitaría conectar al negativo de la pila, ¿no? El emisor al motor y el buzzer al negativo de la pila. Es una variante. Otra variante. Otra variante que se puede dar, ¿no? Otra variante, después ustedes podrán imaginar cosas que se pueden hacer, es que utilicemos otro como este. Otro transitor positivo a la pila, directamente a la alimentación. ¿Sí? Un positivo, ese es una. Después, ese mismo, la corriente positiva al colector, o sea, este es el colector, este conectado acá,
el colector al positivo, esa es una. Eh, Después, el emisor a la Tierra, ¿sí? Al GND, el emisor a GND, ok, el emisor acá, esta es una variante, vamos a ver. Bueno, y la base, ¿sí? La base en este caso tendría que tener una resistencia que esté conectada al nodo que, ya que va a elevar la luz, ¿no? En este caso. Eh, por ejemplo, la resistencia se puede colocar, bueno, en el mismo nodo donde está la base, donde está el primer transitor. O acá, por ejemplo, la base la, podría estar conectada con esta, la base para eh, la base, en este caso, ya vamos a poner resistencia, resistencia, la resistencia, en este caso la resistencia conectada a la base del primero, ¿ok? Porque la base es la que va indicando. Y esta resistencia tiene que ser 4,7. Sí, 4,7 kilos. Ah, ya me falta todavía. Sí, el emisor tiene que ir conectado acá. Podemos conectar este acá. Ahí tenemos, ¿sí? Haciendo esto. Y bueno, también esa sería otra, una variante un poquito más compleja. Pero esta tiene un poquito más de potencia. Son tres tipos de variantes que se pueden colocar. Eh, bueno, ¿qué sucede, no? Cuando el zumbador, ¿no? Cuando el zumbador está en pasivo, se le puede dar una señal más viva. Eh, ¿Qué se puede hacer en este caso? Se puede utilizar otro tipo, ¿sí? Con una señal intermitente. Ahí la voy a mostrar. Sí, una variable intermitente que se puede dar con otra cosa. ¿Sí? Voy a agarrar acá. Voy a quitar algunas conexiones. Lo voy a dejar en la parte sencilla. Vamos a buscar la parte más sencilla. La más sencilla que había sido, eh, creo que era con el motor en paralelo. Colocando en paralelo. La más sencilla en paralelo. ¿Sí? Esta es la más sencilla. Se puede dar que utilicemos em, utilicemos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Puede ser que utilicemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Recuerdas? Ah, un temporizador de este tipo. Este es un temporizador tipo timer que nos va a servir para que el circuito sea intermitente, ¿sí? Es un tipo de timer.
La conexión en este caso sería, em, vamos a ver, acá tengo la conexión. Bueno, eh, este tipo de circuito tiene 8 pines, ¿sí? Este es un circuito de 8 pines. El primer pin, y ahora lo voy a mostrar, vamos a estudiarlo acá, ¿sí? Tiene 8 pines, ¿sí? Se cuenta de esta manera: uno, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Uno y 8. El primer pin es el pin de tierra, ¿sí? Y el pin 8 es el pin de la corriente. Si uno lo quiere conectar acá, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos el pin de tierra, ¿sí? Esa sería la primera conexión. Después está los pines 4 y 5 que son para el control. El 4 es para resetear el sistema, ¿sí? Cómo se va a controlar, ¿no? Por ejemplo, el motor o algo así. Y el 5 es el de la frecuencia, de los faradios, que son de 10 no faradios. Eh, y si por ahí hace falta, faltaría un capacitor para este. Vamos a ver si podemos buscar un capacitor de 10 nano para este. Capacitor, a ver, no. Capacitor, vamos a ver un capacitor. Eso es lo que necesitas, ¿sí? En este caso, vamos a ver todos los componentes. Un condensador. De dinero no falta. Procesador de 10 nano. eh, ¿Sí? El positivo, ¿sí? Va al pin 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Positivo al pin 5. ¿Ok? Voy a colocar el negativo. Ese sería el control y este iría al esquema del negativo. Eso por ahí, ese es para retener la energía. Ahora, para la parte de las tablets, ¿sí? Que ahora vamos a ver que las tablets, vamos a ver que el pin 7 es el pin 7 que va a tener una alimentación positiva. Pero acá porque voy a tener que cambiar todo el sistema acá. Vamos a cambiar el sistema un poquito. Vamos a cambiar el sistema. Un poquito vamos a cambiar. Hay que hacer un circuito aparte, porque hay que hacer un circuito aparte. Vamos a utilizar el condensador de 10 nanofaradios, porque acá ya se empieza a complejizar un poco. Vamos a utilizar una resistencia de un K ohm, ¿sí? La resistencia la vamos a utilizar en el pin 2. Resistencia en el pin 7, ¿ok? Resistencia al pin 7. 7, la resistencia, ¿ok? Esta resistencia va a una terminal negativa, la voy a colocar en negro, el cable, así lo identifico. Este, el capacitor, el condensador de 10 nano, el anodo positivo lo coloco acá. ¿Sí? Después,
vamos a tener una conexión, ¿sí? Del potenciómetro. Está el el potenciómetro. El potenciómetro debe tener lo siguiente. Va a necesitar, vamos a necesitar con el potenciómetro una resistencia, en este caso más potente, de 47K. eh, ¿sí? En la terminal 1, 2. ¿Sí? En la terminal 2. Y va a estar conectado acá. Va a estar conectado ahí. La resistencia. El pin 2 va a ser, digamos, el trigger, ¿no? Del desencadenador, el que va a regular, ¿no? Y el 2 y el 6 suelen estar unidos en este caso. El pin 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 2, ¿sí? En estos casos siempre están unidos, se soldan. Eso siempre lo vamos a ver soldados. Lo voy a colocar en otro color, que va a ser el trigger, que va a ser la retroalimentación. Eh, en esa retroalimentación, acá vamos a utilizar un capacitor también, otro capacitor. Otro capacitor para la corriente. Otro como este. eh, vamos a hacer así. Acá, vamos a hacer 1 y 2. Ahí está. Ahí está. Este es el negativo. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Se hace ese puenteo con ese. Y el pin 3 la salida, donde va a estar el sumador. El salida. Ahí está. El pin 3 la salida. Para activar 3 salida. Vamos a ponerlo en rojo. La salida. Bueno, ¿qué nos queda? Tenemos que ver, en este caso, la conexión para el transitor. Vamos a ver, en este caso podemos agarrar el tensómetro, vamos a agarrar otra pila, conexión negativa por acá, negativo. Podemos conectar a toda la negativa acá, toda la negativa la podemos conectar acá. Está medio prolijo, pero podemos hacer así. ¿Sí? La entrada la podemos hacer acá. Después, el colector, la base, la del potenciómetro puede ser positiva, ¿sí? Y, y la terminal uno, la terminal uno siempre es positiva, perdón. La terminal uno siempre es positiva. Y esta puede estar conectada a algún... Ok, a ver, acá no parece, pero va sonando. Esta terminal puede estar conectada a un dispositivo como este. ¿Eh?
Vamos a ver. Una base como esta, y puede ser así. La base va con la primera terminal. La base de la primera terminal, la base, luego el emisor va conectado directamente al positivo del buzzer, ¿sí? O puede conectar al positivo, a la potencia. Luego el colector va al centro del potenciómetro. Acá está. Ahí tenemos, tendría que sacar este. Tendría que sacar este. Voy a sacar este. Corto este. Bueno, acá tenemos un circuito intermitente. Ahí tendremos un circuito intermitente que ahora después lo voy a prolijar un poquito más. Ese lo voy a prolijar un poquito más para poderlo hacerlo en clase. Bueno, acá hay unas actividades para hacer en Tinkercad. Y yo se los voy ahora les paso el archivo, ¿sí? Les paso el archivo donde están estas actividades, un PDF que generé, que se lo voy a colocar en la plataforma y ahora se los mando por WhatsApp. Ahí se lo voy a mandar por WhatsApp. Se lo manda por WhatsApp. A ver, a ver, a ver, a ver. Momento. Ahí se lo voy a pasar por WhatsApp. Grupo de mecatrónica. El archivo módulo. Ahí está. Sí, aquí tenemos unas actividades por hacer. Sí, actividades de la página. Ya va a decir, página 5, ¿sí? Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer para luego actividades de la página 5 en Tinkercad. En Tinkercad, hacer los esquemas que luego, que luego, que luego trataremos de replicar en el presencial. Ahí está. Ahí le pasé. Vamos a tratar de hacer después de eso en Tinkercad para luego replicar en el presencial. No lo vamos a hacer ahora. Es como una tarea de práctica. El MOSFET, ¿no? El MOSFET. eh, Ok, profe, ok. Ahí, como para ir haciendo ahí y después en el presencial lo vamos haciendo. Bueno, el tema de este dispositivo eh, es que tiene una diferencia bastante fundamental con respecto al transistor, ¿sí? Un transistor es controlado por una corriente para controlar lo que sería ese umbral de corriente, esa intensidad. Entonces se le necesita inyectar a esa entrada, o sea, al tema del transistor, lo que hace es consumir esa potencia y bueno, el circuito se activa o se corta, dependiendo del distinto, ¿no? Pero en cambio, el MOSFET es controlado por la tensión, ¿sí? Por el amperaje.
¿sí? La corriente, hay una corriente de una puerta de entrada, o sea que la vamos a ver con las siglas IG, ¿no? En el MAFE. Eh, y bueno, la corriente de entrada es prácticamente nula, ¿no? Entonces, es de un nanoampere más o menos, es nula. Entonces hay un canal que se le llama el canal, el drain, que es el D, y el source, el origen, que lo que hace es, va a generar un campo eléctrico. eh, el MOSFET lo que hace es operar con frecuencias, ¿sí? Con frecuencias que se van conmutando. Esas frecuencias son mucho mayores a los transistores. Eh, Algo más del MOSFET, ¿sí? Que se utiliza mucho también, es que... que se cortó, algo se cortó. Se escucha mal, profe, se escucha como tapado. ¿Cómo? Ah, está, se estaba escuchando mal. Ah, sí, sí, ya, espera. Hay algo que se activó. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ah, listo. Era esto, que se activó el- la simulación, ¿sí? El Y potenciómetro. sí, sí, empezó, te mato, me mato. Empezó, era eso lo que se había activado. Yo estaba diciendo que corno había sido, pero bueno, ahí está. Bueno, hay dos tipos de MAFE, el 44 y el 544, ¿sí? Uno que de conducción completa y otro que requiere 10 voltios de mínimo, ¿no? Eh, a ver, hay una parte acá. Sí, ahí le subo volumen. Mira, eh, un MAFET en este caso se usa para encender, para apagar, para modular, para controlar, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de potencia. Eh, es muy eficiente. No tengo más, pero tendría que comprarme algunos, no son tan caros. Eh, controla las velocidades que son de motores, ¿sí? Busca que el arranque sea suave, ¿no? Los motores. Por ejemplo, las bombas, ¿sí? Las bombas de 6 volt o de 12, es bueno utilizar un MAFE, ¿no? Para arranque suave, es para modular potencia más que todo. Eh, Después tenemos los que son de reguladores de tensión, los conmutados. Hay uno que es medio caro, que son el 2596, que son convertidores que trabajan con poca potencia. Voy a ver qué me puedo conseguir. Eh, Se puede utilizar para inversores, también en paneles solares, inversores que van de 12 volt a 220. Los autos en la parte automotriz también se usan, ¿no? En la parte de inyección electrónica, se utilizan los MAFE, los ventiladores, los aceleradores electrónicos, la bomba del combustible también, en los LED automotrices, en los módulos ABS también se usan. Nosotros capaz que lo podemos probar si consigo alguno con algún motor, con un arranque de un motor que empiece lento, después suave, o apague lento, o no apague de una.
o quizás una iluminación. En volumen también podemos trabajar con un potenciómetro de volumen. Capaz que algo se puede hacer con más, si consigo. Em, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hay unos parámetros, ¿sí? Los parámetros de tensión que se trabajan, que son los parámetros críticos de tensión del drenado, ¿no? Y origen. La tensión de drenado de la corriente, la tensión del umbral de resistencia, eso también, ¿no? Que están, vamos a ver, acá tenemos tres, ¿no? El 44 y el 540, ¿no? Acá tenemos una, una conexión. Estos MAFES pueden generar señales cuadradas, ¿no? Eh, a ver, en este esquema eh, se trabaja con un MAFET, necesita un diodo Zener en este sentido también para controlar el voltaje que vaya en una sola dirección. En este caso, bueno, lo que nos dice este circuito, este circuito lo que nos va a indicar es, primero, ¿no? Es una, donde acá el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico lo va a controlar, se va a ser controlado, o sea, por un canal conductivo. Eh, lo que sería este voltaje de potencia del origen, ¿no? Que está, aunque la alimentación es de 10, empieza con, la alimentación general es de 12, va a tomar 10 voltios, ¿no? Que sobran otros dos que se quedan con el campo receptivo, pero no se pierde, van a estar ahí. Eh, esto, bueno, Arduino tiene unos como estos. Después está este. Está este, que es un puente H. Es un puente H, un puente de control, de motor, donde tiene una entrada de los altos y una salida de altos. O sea, las entradas, o sea, tiene entrada y salida de altos y bajos de picos de tensión. Que es lo que trabaja acá, es un ejemplo de puente H, ¿no? El mayor riesgo en este caso de un puente está en la entrada 1 y la entrada 2, ¿sí? En este caso, la activación es simultánea. eh, lo que te permite el sistema son 100 nanosegundos, algo muy corto, ¿no? Entonces ahí se forma un corto. Se forma un corto y para, o activa. Entonces, bueno, ese tipo de corriente puede alcanzar bastante, o sea, una importante cantidad de amperios, ¿sí? Y bueno, si se corta, bueno, se puede destruir el MAFE, ¿no? En este sentido, ¿no? A ver, ¿qué más? La comparativa, esto lo vamos a hacer después. El timer, ¿viste? El timer con respecto a los temporizadores. El temporizador eh, es un tema en sí mismo, ¿no? El temporizador, porque lo trabajamos con este integrado, el integrado 555, ¿sí? Les voy a mostrar el datasheet, datasheet de este integrado.
se trabaja para circuitos intermitentes. La onda que genera es una onda cuadrada, ¿no? En este caso. Bueno, las partes de este datashet para mostrarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Son 8 pines. Son 8 pines. Voy a ponerlo un poquito más grande. Son 8 pines. El pin número 1 lo vamos a reconocer porque lo vamos a ver con un puntito. Ese pin va conectado a la carga negativa, a la tierra. Y el pin 14 a la corriente. Ahora, la salida es el pin 4 y la entrada, en este caso, de la señal, hay varias entradas que tiene, ¿no? La salida es la 4. Ahora, si yo requiero el control de voltaje Profe, y ahí le no se quiero ve poner... lo que usted está explicando, ¿no? Pero, acá está. Ahí está. Perdón. Gracias. De nada, Ahí profe. está. Este es el datashet. Gracias, José. Miren. Pin 1 se va a reconocer porque tiene un puntito. De todas formas hay como una muesca, ¿no? Tiene una muesquita, está integrado. Todo lo integrado tiene una muesca y tiene un puntito cuando empieza el número 1, ¿no? Tenemos integrados de 8, de 4, pero bueno, el 5.5 son de... El 555, este timer 555 es de 8. Tiene un puntito en la primera. La entrada corriente es el 14. La tierra es el 1. La salida del dispositivo siempre es el 4. Ahora, el control de voltaje, cuando conectamos un potenciómetro, es en el 8. Hay pines que a veces no usamos. En este integrado hay algo que también se hace, es que se puentea el 2 y el 5, no, 2 y el 6, el puerto 2, el 2 y el 6, acá está, no, es este integrado. Yo estoy trabajando con el de 8, aquí te estaba mostrando más el de 8. A ver, ¿qué pasa acá? El primero. El 2 y el 6 se puentean. ¿Okay? El 2 y el 6. El 1 y el 8, le estaba hablando del otro, ¿no? El F, perdón. 1 y 8, 1 negativo, 8 entrada de la corriente. El 2 con el 6 se puentean, que es el que hace las veces de trigger. Se puede colocar un condensador de 10 nanofaradio. La salida de el 8 es el 3, o sea, la salida, el control de voltaje está en el 5. El reseteo del tiempo se hace en el 4. Se puede hacer reseteo vía pulsador. La descarga, que puede ir a una pantallita, a un LED, lo podemos conectar en el 7. Que después puede generar pulsos, en este caso, pulsos para tener una lectura de contador. Eh, este integrado, vamos a ver, creo que está acá en el datashet, ¿no? Este integrado, vamos a ver con el tema del tiempo por defecto. Acá no me interesa la parte, vamos a ver, la parte que me interesa es el tema del tiempo, a ver, el tema del tiempo. El tema del tiempo. Vamos a ver el tema del tiempo, si lo tenemos acá. Los valores máximos y por defecto.
acá nos indican para saber, bueno, es importante saber el rango de temperatura para soldar, ¿sí? No debe ser expuesto a mucho calor. A ver, acá están los rangos. El reset, el trigger, 0,3. Vamos a ver el tema del tiempo. El tema del tiempo. Esta es la tabla que me indica. Va a ser pin 3. Pin 3, pin 4. Los parámetros, voltaje bajo. Bueno, el tema del tiempo es que es el que uno va a empezar a regular para, para darle uso, ¿no? Por ejemplo, si se conecta por defecto, hace un parpadeo, pero el parpadeo está en unos milisegundos que no lo encuentro acá. Después lo voy a encontrar en otro datasheet. Pero el parpadeo que te genera, ¿no? Que genera una onda cuadrada, es un oscilador que va cortando el paso de la corriente de entrada, y para eso es bueno, pero también se puede controlar, ¿no? Vía potenciómetro, también el voltaje, y en este caso podemos controlar el tiempo, pero quería ver el tiempo por defecto. Estos son ejemplos que después lo vamos a hacer en Tinkercad. Este se me cortó acá, después lo coloco bien. Bueno, acá solamente vamos a hacer uno, ¿sí? Vamos a hacer uno y vamos a hacer uno con un pulsador y en vez de un zumbador, una luz, ¿sí? Que parpadee. Una lucecita que parpadee. Eso lo vamos a hacer, ¿no? Que es uno de estos ejercicios con esta parte, ¿no? Y esto no, esto es para otra clase. Esto sería para otra clase. Acá, bueno, este se me activó, que esto lo voy a prolijar mejor. Esto lo voy a prolijar mejor porque, bueno, se activó eso no re feo, que es estos circuitos. Yo a ver cómo, no recuerdo cómo era compartir el aula Tinkercad para que ustedes lo puedan ir editando, pero ahora lo voy a ver. Y después también lo voy a compartir para ir agregándole las modificaciones. Hice 2 ejercicios de la página 5, ahí más o menos, eh, con el cual se le puede ir agregando cosas, ¿no? Me encantaría, si pueden, ¿no? Si pueden agarrar cualquiera de los 5 ejercicios de la página 5, cualquiera de los 5 ejercicios, que lo puedan hacer con calma, y de acá al viernes, ¿sí? De acá al viernes mandar solamente la fotito. Ustedes pueden mandar la fotito así de lo que les salió, ¿no? En cualquiera de los 5. De acá al viernes mandar la fotito al grupo de WhatsApp, y después, bueno, después lo vamos haciendo ya para la clase presencial. Bueno, Dale, chicos, profe. no los jorobo más. Estamos en la parte premundial. No quiero que se lesionen. No, Tiene que llegar completo. Después vamos viendo cómo hacer el esquema, ¿eh? Así que bueno, estamos hablando y estamos. No, chicos, pues. dale, profe. Chao, chao. Nos vemos ahí para la grabación. Profe.